Hello, hello, ¿cómo estamos? Bienvenidos por aquí a este Wellness Wednesday. Hoy tenemos un live súper especial. Vamos a hablar de algo que fue mi introducción. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de algo que fue verdaderamente mi introducción a lo que es el diseño de salud y bienestar. Hola, ¿se oye? ¿Me pueden confirmar que se oye súper bien? Alguien, hola, ¿cómo estamos, Juan Ramón? Please, confírmenme si se oye bien. Alguien que me confirme, por favor, si se oye bien, si se ve bien, si está toda la conexión nítida. Ok, perfecto. Bueno, señores, yo hoy voy a hablar algo de lo que es mi pasión total. Hoy verdaderamente dije, bueno, tengo mucho tiempo que no hablo de hospitales, ni de salud, ni de cómo lograr realmente todas esas estrategias después de haber vivido este 2020 que todo el mundo sabe que nos sacudió, o sea, nos quitó la alfombra del piso y nos caímos y tuvimos que reinventarnos en todos los aspectos de la vida. Pero hoy yo quiero hablarles de algo que me pareció sumamente interesante porque he estado investigando en el pasado y para que ustedes vean cuánta similitud hay en la historia de la humanidad en el papel de la arquitectura siempre ha estado a la disposición de la humanidad. Siempre ha dado respuestas a todas las cosas que a nosotros necesitamos en todas las escalas y en todos los sentidos. Entonces, hoy yo quiero contarles este recorrido del reto que tenemos en la nueva década de lo que debe ser un hospital, el hospital del 2021, el hospital pospandémico, ¿cómo estamos, Mercedes? Del hospital pospandémico a este hospital que nosotros conocíamos y cuáles son esas cosas que este hospital pospandémico desde el 2021 en adelante tiene que tener y cuáles son esas similitudes que siempre ha tenido que muchas veces por vivir muy rápido hemos dejado de paso. Entonces, yo les agradezco enormemente su presencia. Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de cuáles son esos retos a nivel de sostenibilidad, a nivel de materiales, a nivel de elementos de diseño y de la naturaleza que tenemos para conversar en el día de hoy. Entonces, yo voy a compartir un carrete, ustedes no se imaginan, o sea, esto es todo un proyecto, compartir un carrete, sobre todo porque es un poquito largo. Así que vamos a ver si me sale como es. Denme un segundo. Porque mi experiencia con los carretes es que él hace lo que le da la gana. Entonces, vamos a ver qué pasa con este carrete. Que por más que le pongo los nombres correctos, siempre hace lo que quiere, pero nada. Aquí voy. Ese es el tema. Hoy vamos a hablar de rediseñando el hospital del 2021. ¿Cómo hacemos resiliente un hospital en esta época? Ustedes me van a perdonar, pero voy a tener que ir corriendo el carrete individual para poder tener sentido. Hola Carolina, señores, muchísimas gracias por empezarse a unir. Hoy realmente va a ser algo muy lindo porque vamos a tocar muchas cosas que nos tocan de fondo a todo el mundo, seas diseñador o no, que es nuestra propia humanidad. Es nuestra propia humanidad, todos hemos pasado por la experiencia de vivir o siendo pacientes o siendo acompañantes o tanto desde la posición de médico. Así que son todos los roles que dentro de un hospital se dan, en donde el estrés es el componente general y en este 2020 ha sido el gran reto a la salud mental de absolutamente todos, sobre todo a estos superhéroes que son los doctores y las enfermeras y todo el personal de servicio que ha dado todo por compartir y dar lo mejor de sí para salvar vidas y para ayudar a la gente a sanar. Entonces, vamos a darnos un paseíto al pasado y nos vamos a 1932, donde vamos a ver si las escuelas al aire libre. Eso parecería un tema neurálgico. Si hay alguien aquí de una escuela, va a decir, tú ves, mira, escuelas al aire libre. Bueno, pues sí, escuelas al aire libre. ¿Por qué eran escuelas al aire libre? Estamos hablando de París,
estamos hablando Alemania, estamos hablando Bruselas, Bélgica. ¿Por qué? Porque estaban en plena crisis de la tuberculosis. ¿Qué pasaba? Se daban cuenta que primero no sabían de dónde era la tuberculosis, después se descubre el bacilo de Koch y después resulta que se dan cuenta que eran las casas que estaban enfermas. En las propias casas, en la humedad, en el polvo, en la suciedad de esquinas oscuras, en las casas de aquella época, sin mucha ventilación, pues se escondía el bacilo de Koch. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que la enfermedad se propagara y eran las casas que estaban enfermas. Por eso se les recomendaba a todas las personas que entonces se fueran mudando a los hospitales que empezaron a dar, la arquitectura empezó a dar respuesta a esto. Si las casas están enfermas por falta de ventilación y por falta de lograr espacios libres, miren aquí, por ejemplo, ¿cuál era la recomendación en aquel entonces de la tuberculosis? Eran las recomendaciones de cuidar a esas personas. El tratamiento era tratamiento al aire libre, tratamiento al aire libre, tratamiento cogiendo sol, tratamiento en el campo donde el aire estaba limpio. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba muy densa, estaba muy sucia en aquella época. No había las condiciones sanitarias de la gran urbe que nosotros conocemos ahora. Por lo tanto, las grandes densidades eran perfectas para cócteles de crear pandemias. Crear pandemias. Entonces era necesario que todos las personas que tenían la tuberculosis pues encontraban que se mejoraban y después que descubrieron el bacilo de Koch y que estaba en las casas, pues se pudo entonces empezar a adecuar los espacios para actuar en consecuencia y la arquitectura de nuevo a responder a esa necesidad que había. De ahí surge el famoso hospital de Alvar Alto. Hola Patricia. Ese famoso hospital en donde de repente el hospital se convirtió en el gran hospital blanco, el gran hospital lleno de ventanas para entrar luz natural, alejado de la urbe, en los suburbios, vamos a decir, con grandes ventanales de luz natural. ¿Para qué? Para invitar a las personas a sanar. No es casualidad que en la naturaleza las personas se sanaran. Y eso vamos a ver por qué. Pero ahora vámonos un poquito más atrás en la historia y nos vamos para donde esta señora que se llamaba Florence Nightingale, que se conoce como la madre de la enfermería moderna. Florence Nightingale era una inglesa aristócrata, la cual tenía una vocación de servicio y empezó a estudiar enfermería. ¿Qué pasa? En la Guerra de las Crimeas, que fue en el 1853, me parece, que era entre Gran Bretaña e Inglaterra ahora no me acuerdo por qué era que estaban peleando, porque era por el Imperio Otomano, por el control del Imperio Otomano, estaban peleando. O sea que miren la historia. Esta señora la conocían como la Dama de la Lámpara. ¿Por qué la Dama de la Lámpara? Porque ella primero llegó a estos soldados con unas condiciones deplorables, deplorables, soldados heridos, muy mal heridos, en condiciones sobre sus excrementos, o sea, con heridas abiertas, en unas condiciones terribles, cuando estas mujeres fueron a Constantinopla a ayudar a esto que estaba pasando. Entonces, en ese momento, ellas empiezan a trabajar fuertemente con cómo sanear las condiciones de salud. Ya Florence Nightingale había vivido el brote de cólera de Londres. El brote de cólera de Londres, y lo había vivido en carne propia y se había curado y se había dado cuenta que las condiciones de higiene en los espacios, en los espacios en general eran vitales para poder cuidar la salud. Entonces, ¿qué ella hace? Ella trae todo su aprendizaje de higiene y empieza a crear lo que se llama las nuevas estrategias de lo que se llama la enfermería moderna, de ese cuidado. Entonces le decían la dama de la lámpara porque los soldados veían en ella empatía, conexión, trato humano, se acercaba a ellos sin ningún temor y logró controlar la cantidad de enfermedades infecciosas que se generaban por el espacio físico sucio y en malas condiciones.
Por lo tanto, ella fue sentando las bases espaciales de lo que era un hospital que después Alvar Aalto y en la época de la Bauhaus, estamos hablando de los arquitectos famosos del mundo de la época moderna, de la arquitectura moderna, aplicaron también esos mismos conceptos para dar respuesta de nuevo a pandemias. Entonces, ella creó lo que se llamaba después los libros de enfermería moderna del día de hoy y empezó a dar también las pautas para crear lo que se llamaban las salas Nightingale, que eran grandes espacios donde los enfermos miraban hacia el exterior y donde entraba ventilación natural. Ventilación natural y mucha luz y conexión con la naturaleza. Entonces, si nos vamos a todo esto, nosotros de nuevo vamos otra vez a dar un salto épico en la historia y nos vamos a ir a 1984. Déjenme buscar el carrete. Si tienen alguna pregunta mientras estoy hablando, marquen la burbujita o la marco, marquen la burbujita de preguntas para cualquier aclaración, hacerla al final en las preguntas, porque como estoy pasando un carrete, estoy pendiente al orden en la presentación. Entonces, vamos a dar ya pasamos por la época de las guerras crimeas y qué pasaba con la salud en ese momento y qué pasaba en el hospital y cuáles fueron las estrategias. Entonces, brincamos después al 1950, donde Alvar Aalto respondía y todos los arquitectos de la época empezaron a responder a la arquitectura antituberculosis, a las escuelas al aire libre, a los espacios que le permitían a las personas sanar y protegerse junto con la naturaleza a sanar todas la tuberculosis. Fíjense que ya teníamos en ese momento, más o menos teníamos la gran brote de cólera, y la tuberculosis acabó con la juventud de esa época, de principio de siglo, o sea que fue terrible, fue una enfermedad terrible. Y brincamos entonces al 1984. 1984, en los años 60, 70, seguíamos con el mismo modelo de los años 50, el hospital blanco, el hospital que daba sensación de limpieza. Y no hubieron grandes cambios a nivel de cosas. Es más, peor, tuvimos peores cambios porque con la aplicación de tecnologías y con aplicaciones de sistemas mecánicos más modernos, nos fuimos empezando a cerrar hacia el interior. Empezamos a ser menos saludables porque empezamos a vivir en los suburbios y empezamos a dejar de caminar. Empezamos a dejar de caminar y empezamos a montarnos más en los carros y a depender del vehículo motorizado para transportarnos. Por lo tanto, nuestra salud empezó a comprometerse. Nuestra salud cardiovascular comenzó a comprometerse, ¿ok? Entonces, eso pasó, no hubieron muchos cambios hasta que Roger Ulrich en 1984 se le conoce como el padre del diseño basado en evidencia. Recuerden que lo que no se mide no se puede verificar. Entonces, en diseño también hay investigación y hay métricas, así igualito como en medicina. Entonces, el padre del diseño basado en evidencia se dio cuenta de dos cosas. ¿Por qué aquí hay dos ventanas? Aquí hay dos ventanas porque él hizo una investigación en un hospital de pacientes posquirúrgicos con la misma operación, la misma fecha de cirugía. Había un grupo que sus habitaciones miraban a un grupo de árboles que estaba en el parque contiguo. El otro grupo miraba a una pared de ladrillos y esa pared de ladrillos era del edificio contiguo. Empezaron a darse cuenta que, no se lo dije, pero Roger Ulrich es psicólogo medioambiental y empezó a darse cuenta que los pacientes que sus habitaciones miraban hacia ventanas con verde, con naturaleza, tenían un 40%, un 40% de menos de medicación del dolor. La primera alerta. ¿Cómo así que un 40% menos de medicación al dolor? Si esta gente está operada por la Milagro, los doctores aquí llegando, qué bueno, se dieron cuenta que este grupo de pacientes recibía un 40% menos de medicación al dolor y que se recuperó 2 días antes del tiempo previsto para poder darse de alta. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, algo está pasando, porque los pacientes están en todas las mismas condiciones y están en el mismo hospital con las mismas enfermeras. La única diferencia es la ventana. Entonces, algo está pasando que está incidiendo
en su recuperación. Entonces ahí empieza la investigación. Por eso él se llama el padre del diseño basado en evidencia, porque a través de sus investigaciones empezó a cambiar la forma en que nosotros diseñamos las habitaciones en los hospitales y los espacios abiertos. Entonces, si ustedes se fijan, Florence Nightingale empezó a dar lo que se llama el modelo de servicio. Lo que hoy conocemos como modelo de servicio empezó en los 1800 con esta iniciativa de Florence Nightingale, que empezó a cambiar la forma en que se trataba a los pacientes, en que se gestionaba el cuidado de esos pacientes para lograr sanarse y recuperarse. Entonces, fíjense cómo lo estamos trayendo de nuevo al 1984. Entonces, 1984, 2020. Ok, estamos en pandemia. Llegamos, se nos presentó el señor COVID-19 y nos enseñó un nuevo normal resiliente, en donde, donde se crea una experiencia nueva, donde todos nuestros hospitales, no importa en qué país usted estuviera, todas sus vulnerabilidades salieron a flote. Toda su falta de flexibilidad, toda su falta de adaptabilidad, su falta de duplicar sus densidades de atención. Fue como un porrazo que nadie estaba esperando y que nadie estaba preparado para. Entonces, el hospital normalmente es una instalación que se mantiene, que debe de no colapsar en una contingencia, en un desastre natural, debe poder ser sostenible, mantener sus operaciones por 7 días, que es lo que restablece en cualquier sistema. Los hospitales se vieron colapsados, o sea, el staff médico se vio disminuido, o sea, se vio que no daba abasto. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo lo cuidamos? Que todas estas alertas, donde sin precedente alguno se dieron grupos de trabajo con compañías arquitectónicas que eran rivales, pero ahí volvió a prevalecer lo que a nosotros tanto nos hacía falta, que es la conexión humana. En este momento no importaba si tú eras si tú eras mi competencia, si tú eras mi compañía de competencia, porque hacíamos lo mismo. Era que había que salvar vidas. Y el conocimiento tuyo, más el conocimiento mío, más las experiencias de todos los ingenieros que se unieron a esos grupos de trabajo, es lo que pudo sacar a una ciudad como Nueva York y pudo poder ayudarla a responder. Porque se olvidaron de la competencia y volvimos de nuevo a nuestra naturaleza, ser seres humanos de un ecosistema que se llama la Tierra. Entonces, en ese momento, todo ese grupo de personas, de esas grandes fuerzas de trabajo en el mundo entero, hola Rosángela, todo ese grupo de personas del mundo entero han sacado en todo este año que tenemos, lo que llevamos del 2020 y del 2021, una serie de papeles o white papers que ellos llaman, que son estudios en donde se han hecho análisis, donde se han hecho métricas de qué es lo que más le hace falta a la gente, qué es lo nuevo que han tenido que implementar y qué cosas se van a quedar con nosotros y qué otras cosas van a cambiar en el camino, porque ya cambiaron. Entonces, ahí empieza nuestra resiliencia, el nuevo normal. Entonces, a través de diseño, el hospital del 2021 es una nueva versión de servicio de atención, de modelo de servicio. El hospital del 2021 es un hospital inteligente y es un hospital flexible. Hola Heidi, ¿cómo estamos? La UNFU por aquí, qué bueno, mi alma mater tan bella. Entonces, como les digo, el hospital del 2021 es el hospital inteligente y flexible. A partir de esas dos afirmaciones se van a desarrollar todos los diseños de todos los departamentos y de todos los modelos de servicio a realizar. Entonces, ¿qué es un hospital inteligente y flexible? Porque era bruto antes, no era bruto. Es que ahora ha tenido que implementar una serie de tecnologías que usaba de una forma un poco más tímida o de un poco más asequible al hospital que tuviera mayores accesos a la información o al hospital que tuviera mayores oportunidades o que invirtiera un poco más en la tecnología. Pero ahora el hospital que no invierta en tecnología y en flexibilidad me refiero al hospital construido con BLO. El hospital que tiene BLO adentro de él,
no es flexible. No permite absolutamente hacer nada en él para crear, para transformar, para ser resiliente, para responder, para adecuarse, para adecuar sus instalaciones, para responder a las necesidades de la población en un momento determinado. Ese hospital está pasé, se quedó atrás. Y lo digo con toda la propiedad del mundo. Si usted es dueño de hospitales ahora mismo, si usted tiene una clínica, si usted trabaja en el Estado, si usted está remodelando edificaciones del Estado, si usted está usando BLO o su edificación tiene BLO, vaya viendo qué otra cosa usted va a hacer, porque el BLO dentro de los hospitales es un elemento a no utilizar. ¿Por qué? Porque no permite la flexibilidad. Y el hospital de la década del 2020... Me fui. Ok, perdón que me caí. ¿Me están viendo de nuevo? ¿Me pueden decir si me están viendo de nuevo? Confírmenme. Confírmenme si me ven. ¿Me ven? Ah, ok. Entonces, el hospital, como les estaba diciendo, el hospital del 2021 y de esta década es un hospital flexible en sus materiales y diseñado para ser flexible, que es lo más importante. Tiene un plan de contingencia, de transformación de sus espacios para poder responder. El COVID-19 nos enseñó que nuestras emergencias colapsaban inmediatamente, teníamos más pacientes de lo que podíamos recibir. No teníamos la oportunidad de mantener aislados. Nuestros sistemas mecánicos fueron los peores. De hecho, si van a LinkedIn, yo compartí hoy un artículo de Carrier con el centro de diseño activo, con respuestas a cómo los sistemas mecánicos de los hospitales se tienen que transformar. Y los sistemas mecánicos en general, porque el nivel de filtrado para poder atrapar partículas de COVID y de cualquier otro virus aumentó. Por lo tanto, ya en todos los espacios nosotros vamos a tener que tener filtros MERV 13, que son los que atrapan las partículas más pequeñas para proteger nuestro sistema mecánico y tener una serie de elementos de rayo ultravioleta, de filtros, para poder garantizar la calidad del aire en nuestros espacios. Entonces, exacto, la OMS la están trabajando. Todo el mundo ahora mismo está trabajando en las nuevas guías, en las nuevas políticas de diseño y de estructura que se pueden utilizar en los espacios. Un cambio de código. Eso yo el año pasado lo dije. Ahora viene un cambio de código y ya están empezando a salir todos los cambios de código para poder responder a los sistemas mecánicos. Una de las cosas que se evidenció en el task force que se armó en Nueva York era la imposibilidad de adaptar el sistema mecánico. ¿Por qué? Porque normalmente, por estructura, uno pone un coro central o un núcleo central estructural y de ahí soporta toda la estructura, y sobre esa estructura se suben los sistemas mecánicos, se suben los patinillos, se suben todos los ascensores y tú tienes cuartos eléctricos, ascensores, creando un sistema, un anillo estructural que te permite la rigidez de la estructura y te permite una serie de elementos en la periferia de flexibilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú adaptas? ¿Cómo tú intervienes ese centro en un hospital que está operando? ¿Cómo tú cambias un sistema mecánico en un hospital que está operando? O sea, ¿cómo tú lo cambias si está en el coro central de una edificación? Imposible. Entonces, a partir de ahí, las observaciones de todos esos expertos, gente con toda la experiencia del mundo en diseño de hospitales y en diseño de aire acondicionado y en sistemas mecánicos y en sistemas de control de infección, que es, o sea, la CDC, infectólogos, o sea, este grupo no solamente era arquitectos e ingenieros, eran también sociólogos, psicólogos, para cómo responder a todo esto, salió evidente la vulnerabilidad y falta de flexibilidad de poder cambiar los sistemas mecánicos, aunque tú quisieras cambiar la máquina, aunque tú quisieras cambiar el equipo, no podías. Tenías entonces que recurrir a sistemas mecánicos locales, puntuales, dentro de las habitaciones y transformar habitaciones normales en habitaciones de aislamiento. Eso se abrían la ventana. Porque si no abrían la ventana, ¿cómo tú sacabas el aire? ¿Cómo tú hacías cambio de aire en esas máquinas? Entonces, fíjense cómo el edificio per se no permitió las ideas a poderse implementar. Entonces, esas son de las cosas que hay que empezar a pensar
que ya fueron pensadas, que ya yo estoy segura que ya eso está en códigos, ya eso va a venir en los cambios de código del 2021 y en la década, y van a empezar ya a salir los papeles de investigación o white papers que todos estos suplidores normalmente que realizan investigación hacen para poder explicar cómo funcionan todos estos sistemas. Entonces, vamos a seguir con el carrete y este hospital del 2021 tiene la tecnología humanizada. Señores, parte el corazón. Esas imágenes a mí me llegaron al alma. Cuando tú las ves, te parte el corazón. La gente hablando con sus seres queridos a través de iPads, porque era la única forma. Y está más que demostrado que para la sanación de las personas, para la recuperación de una persona que está hospitalizada, el contacto físico con sus seres queridos es igualito de importante que la medicina o más importante, porque es lo que le permite a la persona ser resiliente, conectar con sus seres queridos y conectar con esa emoción, con esa capacidad emocional de querer sanarse, de querer compartir y conectar con sus seres queridos. Entonces, estas imágenes parten el corazón, gente aislada, gente trancada, que no podía ver, y eso, los que tuvieron que despedirse, que no pudieron estar en su último adiós con sus seres queridos. Entonces, esto es serio, porque esto va no solamente a la salud mental del paciente y del familiar, esto va a la salud mental del personal médico y del personal de enfermería, que no hay uno solo en ninguna parte del mundo que no haya dicho que su salud mental, hola, no hay uno solo que haya dicho que su salud mental no se ha visto grandemente afectada. Por eso el día de hoy, los psicólogos, los psiquiatras, la ayuda, el acompañamiento, el coaching es vital para los servicios médicos, para ese equipo y ese staff que ha tenido un año entero en la candela, en el medio en la línea de defensa, salvando gente, viendo cómo la gente se moría solo, viendo cómo la gente se moría y en su humanidad agarrándole las manos sin importar quién era. No es mi tío, no es mi hermano, no es mi amigo, no es nadie, pero es el alguien de alguien. Esa persona que se está muriendo en cuidado intensivo, esa persona que se está muriendo en una habitación, es alguien de alguien. Y eso es lo que ha permitido que esa salud mental sea hoy tratada a nivel de diseño de una forma que no es negociable. La salud mental y emocional a través del diseño con estrategias para cuidarla no es negociable, porque nosotros tenemos que cuidar a nuestro staff. Entonces, humanizar la tecnología, que nuestros espacios permitan el uso de tecnología para poder conectar con nuestros seres queridos, para sentirnos cerca, así sea a través de una pantalla. No que con el iPad mío, con el iPad de la enfermera o con el iPad del doctor, tú tengas que hacer un Zoom para poder conectar a tu ser querido o una llamada por FaceTime. Que todos los hospitales tienen que estar preparados para esa tecnología humanizada. El otro elemento que tenemos que mantener es la telemedicina. La telemedicina tiene años funcionando, pero ahora es esencial. Ella llegó para colaboraciones a distancia, colaboraciones de médicos, colaboraciones de internas, apoyo al servicio médico. Pero ahora la telemedicina es vital para tú cuidar ese ser que está en su casa, dándole un seguimiento. Entonces, los modelos de servicio de los hospitales tienen que cambiar y se tienen que adaptar a eso, porque con telemedicina tú evitas el colapso del gran hospital. ¿Por qué? Porque la salud se hace en la casa. La casa es nuestra primera línea de defensa en una enfermedad. Nosotros tenemos que primero cuidarnos en nuestras casas y el hospital es la segunda. En el hospital se hace la reparación, pero la salud se hace en la casa. Entonces, cuando nosotros tenemos en esa telemedicina, esto es tecnología, eso lleva cableado, eso no es pegar una computadora de un tomacorriente. Entonces eso se tiene que planificar. Y ahora, un hospital que no tenga, no uno, no, múltiples espacios para colaboración médica, para telemedicina, call centers especiales para telemedicina, para seguimiento en las casas de los pacientes, lo siento, pero usted está obsoleto.
Usted tiene un modelo de servicio que no va a acompañar. Evidentemente, tenemos que adaptarnos al contexto geográfico donde estamos. Pero sí, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo tiene un celular. Por lo menos aquí en República Dominicana, tú ves un celular en todas partes, porque yo inclusive vi a una doñita que tiene muleta que se para frente a Plaza Lama en la 27 de febrero. Ella tenía un celular con internet, porque ella estaba chateando. Entonces, si ella tiene un celular, ¿cómo lo consigue? Yo no sé, ni cómo lo paga tampoco. Pero si ella tiene un celular, la población entera tiene un celular que tiene WhatsApp y que sube Instagram y que sube Facebook. Entonces, si ellos tienen celulares, ellos pueden recibir una llamada del médico y pueden instruir cómo cocinarle al don que tiene diabetes, cómo curar una herida, cómo enseñarle al doctor si usted le dolió la cabeza, si no le duele la cabeza, y usted no tiene que transportarse al gran hospital para que le digan, sí, usted está muy bien, la herida está sanando bien, sígase tomando los medicamentos y siga su tratamiento. Entonces, para eso es la telemedicina, no solamente para compartir casos médicos, que es maravilloso tener un equipo de médicos que tú estás ubicado en un punto geográfico y los tres cabezas mejores del mundo están hablando con tu médico de cabecera, acompañándote en tu patología. Entonces, la telemedicina vino para quedarse y con más fuerza. Y bienvenido al Hospital Touchless. ¿Sí? El Hospital Touchless. Está más que comprobado que a través de las manos nosotros cruzamos cualquier infección. Y fíjense que con el COVID-19, el uso masivo de geles de alcohol y de higienización de manos es lo que ha proliferado. Entonces, bienvenido al Hospital Touchless. El hospital donde la cita, donde tú vas a llegar, donde tú no vas a llenar papeles, donde tú vas a hacer tu cita online, donde tú vas a eficientizar el servicio para que sea más rápido tu entrada, tu ida, tu atención y tu retirada del centro. ¿Por qué? Porque así te cuidamos, así te cuidas. Entonces los espacios tienen que estar preparados para esas tecnologías, para esas citas online, para toda esa información, check-in, check-out, de recepción y transformación de pacientes. Entonces, ¿cómo que dice? Con los llavines revestidos exactos, o sea, o de biocote o de cobre, o simplemente con sensores que no haya que tocarlos. Eh, Asimismo, o sea, ahora mismo el hospital se convirtió en el hospital físico virtual. O sea, el hospital es físico virtual. Entonces, donde yo puedo llamar, donde yo puedo consultar, donde yo puedo hacer una cita para análisis, donde yo puedo hacer citas para imágenes y simplemente presentarme y ya no tengo que llenar nada. Entonces, el hospital físico virtual es una realidad que no se va a ir, que no se va a ir y que tienen que empezarse a adaptar. No importa en qué país usted esté, es su seguridad lo que estamos trabajando. Evidentemente, hay países con mayores recursos, hay formas de, vamos a decir, de buscarle la vuelta a esta información y hacer de la experiencia un poquito más placentera. Entonces, ¿qué es lo más importante, además de todo eso que hemos hablado? La calidad del aire. La calidad del aire. Tener la posibilidad de que haya aire fresco, que nuestros hospitales ventilen de manera natural. Y no es que tengan ventana, no, no, no. Ahí viene la sostenibilidad desde el principio de diseño. Ahí vienen los análisis climáticos, los análisis del asoleamiento, los análisis de las brisas. Ahí vienen toda la serie de análisis que hay que hacerle a una edificación de salud para poder determinar por dónde voy a poner las salas de mayor densidad, por dónde voy a manejar la densidad, que debe ser por donde mayor ventilación haya. ¿Para qué? Para que haya un cambio constante de aire y no depender de la ventilación mecánica. Acuérdense que lo que no le hace daño a la gente no le hace daño al medio ambiente. Entonces así nosotros somos mucho más eficientes, ahorramos energía y utilizamos la naturaleza como una fuente de renovación. Entonces realmente la calidad del aire es importantísima para mantener la salubridad, la higiene dentro de un hospital. Lo otro, la seguridad y la protección. La seguridad y la protección, nuestros espacios y nuestros acabados, todas las cosas que hay dentro de un centro de salud deben de proporcionar la seguridad y la protección
tanto de los pacientes, sus acompañantes y de todo el staff que trabaja. Entonces, las superficies no pueden alojar bacterias. Las paredes tienen que tener los acabados adecuados, los plafones, la iluminación, evitar fatiga laboral, o sea, todo eso va en seguridad y protección. Y superficies que tengan la capacidad de eliminar bacterias, superficies que tengan la capacidad de que la bacteria se muera en su superficie y que no haga, que no prolifere colonias. Entonces, todas estas cosas son importantísimas a la hora de pensar en nuestra salud y nuestra protección, además de protegernos físicamente al personal médico, que haya distancias. ¿Por qué? Porque hay de todo, un hospital entra de todo. Entonces tenemos que cuidar la integridad física también del personal médico. Entonces, ¿cuál es el hospital del 2021? El hospital que trajo a la naturaleza dentro, el hospital humano, el hospital con un modelo de servicio con corazón, el hospital que tiene imágenes de la naturaleza, el hospital que tiene color, el hospital blanco se quedó en el hospital de la tuberculosis, se quedó en el 1950, estamos en el 2020, estamos en otra época. El hospital blanco, pasta de dientes para que dé percepción de limpio, ya eso no funciona, ya eso no funciona. Ahora el color, la energía del color, la alegría del color es lo que hace verdaderamente un entorno terapéutico. Entonces no hay que tenerle miedo al color. Y otra cosa muy importante que lo he visto en muchos de los últimos hospitales que he tenido que intervenir o en las conversaciones sobre hospitales es que mucha gente te dice que, que la marca o los colores de la marca o los colores institucionales que tienen que ver con logo, marcas, sellos y demás son los colores que se aplican en las paredes del hospital o los colores de los muebles del hospital. Y eso es el error más grande que puede hacer un hospital. Su logo y su imagen de marca es para su imagen corporativa, para la señalización, su logo, su letrero exterior, todas las cosas que van fuera, las paredes, los detalles, los colores van a ser acorde al diseño de ese entorno terapéutico que queremos crear para sanar. Eso es algo que es importante, que entiendan qué es lo que está pasando. O sea, porque mi logo sea rojo, no significa que mis paredes del hospital van a ser rojas. Porque yo no voy a excitar a la gente con un color tan fuerte. Porque el logo mío sea verde con rosado. Yo no voy a pintar el hospital de verde con rosado. Los quirófanos verdes y los quirófanos azules ya no se usan. Ya no se usan. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantarle el ánimo al cirujano, tengo que levantarle la energía a ese grupo de enfermeras y a ese grupo de gente. Entonces el color va muy de acorde a eso. Y hay muchísima investigación de los beneficios del color en entornos hospitalarios, los hospitales de niños. Los niños no son grandes, no son adultos en versión chiquita, son niños. Son niños y sienten como niños y te tienen que divertir y lo tanto el color es parte de su energía y el color es parte de todo eso. Entonces todo eso se usa dentro del hospital de la nueva década. Sin color no sirve para nada. O sea, no funciona porque no conecta. Entonces, otra cosa importante que tenemos es las salas de espera. La bancada con el COVID-19, yo espero que las quemen todas, las saquen en desuso, porque no hay cosa más desagradable que empezar a ver bancadas con letrero, siéntese aquí, deje un espacio vacío, siéntese aquí, deje un espacio vacío, siéntese aquí, deje un espacio vacío. Entonces tú tienes una sala de espera grandísima, totalmente ineficiente. Totalmente ineficiente porque tiene bancada. Entonces la silla individual. Además, la gente que está enferma no le gusta que se le pegue otro al lado. O sea, en una bancada tú te estás dando cariño. Y si el otro es un chin más gordito, más rellenito, te está dando más cariño todavía. Entonces, olvídense de darse cariño a través de la bancada. La bancada en desuso total. Estos son proyectos míos que de mi oficina y de mi equipo de trabajo que hemos estado viendo, que son imágenes de entornos terapéuticos que comparten y colaboran a crear esos entornos en donde nosotros estamos trabajando directamente a nuestro cerebro, creando una experiencia distinta de algo que yo asumo como conocido, que es un hospital. Entonces, en el momento en que tú entras y yo te cambio
esa percepción. Yo te estoy creando un nuevo mapa mental de algo que tú tenías como preconcebido, como que los hospitales son feos, que los hospitales son blancos. Cuando tú haces eso, en eso, hola Sandra, ¿cómo estamos? Cuando tú haces eso y transformas un espacio en donde tú creas esa experiencia nueva en un espacio que he conocido como estresante, maloliente, blanco, sin ningún tipo de estética visual ni perceptual, con colores feos, y yo te lo cambio, yo te estoy haciendo una transformación de tu mapa mental, de esa experiencia que tú tenías preconcebida anteriormente, por una experiencia vivida anterior, a que crees una nueva experiencia. Y en ese momento, simplemente por pasar por la puerta, te estoy creando bienestar. ¿Qué es la estrategia? Crear bienestar para que tu cerebro se enfoque en ayudarte a sanar y no en ayudar y no pasarse estresado tratando de ver todo lo que está pasando a su alrededor para poder entenderlo y poder asimilarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Creas una experiencia positiva en un lugar no esperado. ¿Para qué? Para que el cerebro deje de estarse preocupando por su entorno y simplemente lo disfrute y se enfoque en su cuerpo, en enfocarse en su cuerpo y en lo que le está pasando a esa persona con esa patología para entonces ayudarlo a sanar. Y eso es lo que hacemos cuando diseñamos salud. Precisamente eso. Entonces, cuando tenemos estos espacios que nos promueven eso, entonces nosotros estamos verdaderamente logrando eso. Trayendo a la naturaleza, trayendo a la luz. La naturaleza es el mejor doctor. La naturaleza está equilibrada, es armónica, tiene todas las respuestas. La naturaleza es autosostenible. Que nosotros los seres humanos hemos acabado con ella, abusándola, gastándole sus recursos y no dejándola que ella se renueve. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo con el cambio climático, porque hemos abusado de ella. Pero la naturaleza se renueva constantemente y es el mejor doctor. Nosotros cuando estamos en la naturaleza sentimos bienestar. Entonces cuando estamos diseñando salud y bienestar en cualquier espacio, mucho más en un hospital, traer esa sensación de bienestar y de salud dentro del hospital es lo que nos permite a nosotros lograr esa paz y esa conexión que queremos. Entonces, por eso la traemos en colores, en texturas, de forma indirecta, en imágenes, en ideas. ¿Para qué? Para poder crear esa experiencia positiva que la gente necesita para sanar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, de qué opinan del hospital del 2021, de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho, eh, de lo que hemos compartido, o sea, a las personas que hoy no pudieron compartir, si te gusta lo que estás viendo, se va a quedar el live, se va a quedar el live en el Instagram TV para que lo puedas ver. Si tienen alguna pregunta, alguna idea que quieran compartir, alguna experiencia que hayan vivido que les aporte a este hospital del 2021, ahora es el momento de hacerlo. Si tienen alguna idea o alguna pregunta que quieran saber. Así que los escucho. Muchísimas gracias por compartir conmigo en este live. Si no tienen preguntas, de verdad los invito al que llegó tarde que tome el live desde el principio, porque las imágenes lo que nos demuestran es bien claro, que a través de toda la historia siempre hemos respondido. Aquí hay una pregunta. Eh, ¿Cómo los hospitales tradicionales que se encuentran en el país de blog, siendo de blog, pueden convertirse en su mejor versión? Bueno, lo primero que te digo es hacer una evaluación. Eso se llama un análisis de EMA, que yo aprendí de la profesora, la arquitecta Magali Cava, que se usa en Colombia. Un análisis de EMA es eliminar, modificar, mantener y agregar. Entonces, ver qué tienes, o sea, hacerle el diagnóstico al edificio. Hay que hacerle el diagnóstico al edificio, ver que tiene posibilidad de cambio,
qué podemos transformar, qué se tiene que quedar en blog y si tenemos solares contiguos, ver, por ejemplo, los departamentos neurálgicos, o sea, yo fuera los primeros que evaluaría las salas, los bloques quirúrgicos, los bloques obstétricos, toda la parte que tiene tecnología, que necesita altura, que necesita instalaciones especiales. Esa fuera la primera parte que yo vería y trataría de analizar, con ese análisis de EMA, evaluar, mantener, modificar o agregar, digo, eliminar, perdón, EMA, eliminar, mantener, modificar y agregar, le hiciera ese análisis y entonces ahí haría la observación de qué puedo hacer para ese bloque y tratar de ir cambiando. Ya, por ejemplo, en habitaciones o en pisos tendrías que cerrar el piso y no siempre es posible. No siempre es posible porque no es ideal, pero por ejemplo, instalaciones que tienen 20 años a medio construir, hospitales que están enfermos, con paredes llenas de moho, techo lleno de filtraciones, no pierda su tiempo arreglando eso. No pierda su tiempo tratando de sanar un edificio que ya está enfermo para tratarlo de arreglar para que sane gente. Entonces, ¿cuál es su mejor opción? Óigame, hágalo de nuevo. Hágalo de nuevo, hágale un anexo, hágale un ala nueva, con tecnología nueva, con espacios adecuados, con alturas adecuadas, que responda al 2021 y le va a salir más barato, es la realidad. Mucho más barato, porque el otro tiene que sanearlo primero, a veces que lo sanean, y adaptarse a diseñar en una camisa de fuerza. Si no es posible, bueno, evaluar cuál es el mejor escenario o el peor escenario de lo que se puede hacer. Y eso es un ejercicio de diseño. Es un ejercicio de diseño que a veces es iluminador para ejecutivos y para directivos de hospitales que no están viendo esas posibilidades porque creen las remodelaciones son peores que las construcciones nuevas. Las remodelaciones son una caja de Pandora. Se lo digo yo que vivo en eso, donde hay que estar mentalmente preparado para pagar candela. Entonces, ¿qué tú crees, Carlos? Te respondí. Simplemente hacer la evaluación y hacer lo que se pueda. Entonces, si alguien más tiene otra pregunta, porque de verdad les agradezco muchísimo que se tomaran este ratico para compartir conmigo en Wellness Wednesday, hablando hoy de mi pasión, el diseño de hospitales y de cómo el hospital del 2021 es el hospital flexible, tecnológico, inteligente, humano, resiliente, preparado para cuidar a su staff en todo, capaz de transformarse. Eso quiere decir, capaz de transformarse es capaz de, si tiene 100 camas, convertirla en 200 y no pasa nada. Nada más hay que entrar a la próxima cama para que en una habitación, en medio de una contingencia, puedan resolverse dos. Preparado, pero eso se diseña. Eso no se hace eso hay un plan, hay una estrategia, hay un plan de diseño que se crea desde un principio y todo el mundo sabe qué hacer. No hay improvisación. Entonces, eso es lo que se hace. Esa planificación es vital y acompañarse de un arquitecto en especialista en hospitales, de un experto en aire acondicionado de hospitales, de un ingeniero especializado en estructura de hospitales, es lo mejor que puede hacer una institución. Tener unos equipos de asesores que sepan lo que le van a decir, que sean responsables, que no le tengan miedo a decirle al director de un hospital, no importa quién sea, a un ministro de salud, a un presidente, al que sea, decirle la verdad. No lo que él quiere oír, sino lo que verdaderamente necesita escuchar. Y otra cosa que es importantísima, señores, cuando uno está diseñando, uno no diseña para uno. Entonces, escuchar al usuario. Escuchar al usuario es una de las mejores cosas que puede hacer un arquitecto. Levantar esa información de ese usuario, de cómo se siente la gente en ese espacio, es lo mejor que puede hacer una persona para poder dar respuesta necesaria a ese dolor, a esa necesidad que el usuario es la que tiene, que normalmente no es visible en todo el mundo, porque a veces los directivos del hospital pueden pensar una cosa, pero su usuario está percibiendo totalmente otra. Entonces hay un divorcio entre la idea que ellos tienen y el servicio que están dando y la percepción del que lo está recibiendo. Entonces ese círculo debe de cerrarse y todo el mundo debe de estar en consonancia
con todo eso para que el espacio pueda responder a esa verdadera necesidad y dar valor, agregar salud y darle todo lo que este hermoso pueblo dominicano se merece y la salud del mundo entero, porque es común para todo eso. Entonces, asesorarse de profesionales adecuados es lo mejor que puede hacer, porque esa es su paz mental y también su remuneración económica, porque vamos a decirlo claro, los hospitales se tienen que mantener. O sea, los hospitales se tienen que mantener. Y crear todas esas estrategias de bienestar va a hacer que yo tenga los mejores médicos en mi hospital. ¿Por qué? Porque son las mejores instalaciones y donde se sienten mejor trabajando. Entonces, realmente, yo les agradezco muchísimo. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, haberme acompañado hoy. El live se queda arriba en IGDTV. O sea que si tú tienes un médico, un compañero, alguien que tú entiendas que esta información le va a agregar muchísimo valor, los invito a que se lo compartan. Y nada, si nadie más tiene alguna otra pregunta, pues entonces yo me despido y hasta el próximo Wellness Wednesday. No se lo pueden perder. Yo tengo una invitada de lujo y lo voy a anunciar en las redes. Mi próxima invitada es Alejandra Aybar. Alejandra Aybar es atleta paraolímpica, ganadora de medalla panamericana en los Paralímpicos de Perú y vive con una enfermedad, nació con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. Vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de accesibilidad, vamos a hablar de cómo vivir y cómo pasar retos, cómo pasar limitaciones y que los límites nos los ponemos nosotros. No importa los límites físicos que tengamos, así que no se lo pierdan, que es una ejemplo de vida. Yo la admiro muchísimo y creo que ustedes se van a enamorar de ella, así como estamos todos los que nadamos en República Dominicana y en el mundo, porque ella es una estrella internacional que se está preparando para Tokio. Todos los que la conocemos y que hemos nadado junto con ella, la admiramos enormemente por la gran, gigante persona que es y el corazón enorme que tiene. Una persona de mucha valía, así que el próximo miércoles la cita es aquí por Instagram TV a las 7. No se lo pierdan. Véanlo con sus hijos. Se los recomiendo. Véanlo con sus hijos. Véanlo con toda persona que tiene una limitación física o que en un momento determinado está limitado temporalmente con un yeso, con una cirugía, con una operación. Porque de verdad, ustedes van por un platillo, o sea, ustedes no se imaginan. Lo máximo. Así que los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche por aquí, por Instagram Live. Así que me despido. Gracias por compartir conmigo y ayudarme a que vivan el bienestar en todos sus espacios. Y un abrazo. Chao.